Hola, bienvenidos a una nueva clase con el profe Loe. El día de hoy vamos a profundizar en el manejo de los procesadores de texto. Como vimos en clases anteriores, los procesadores de texto más comunes con los que contamos actualmente son Microsoft Word, los documentos de Google o el Writer de LibreOffice. Microsoft Word, que es el que hace parte de la suite de Microsoft Office, documentos de Google, que hace parte de la suite de Google Workspace, y el Writer, que hace parte de la suite LibreOffice, que es gratuita. En esa misma clase también analizamos las similitudes existentes entre los programas pertenecientes a la misma suite de oficina. Veremos ahora las diferencias que existen entre programas del mismo tipo, en este caso procesadores de texto, pero que pertenecen a diferentes suites de oficina. Tenemos acá inicialmente la interfase de Word, que es el programa que vamos a manejar la mayor parte del tiempo. Después tenemos la interfase del procesador de texto de LibreOffice, que se llama Writer. Como puede observar, tenemos acá herramientas similares como los estilos de texto negrita, cursiva, subrayado, los tipos de fuente, el tamaño de la fuente, los colores, los botones de la alineación, entre otros. Hay ciertas similitudes, pero también hay muchas diferencias. Básicamente las diferencias están en la ubicación de los elementos y en la apariencia de los mismos, pero se puede deducir o intuir que si en este programa la n servía para negrita y me la encuentro acá, aunque sea una n diferente, va a servir para lo mismo. Pasa igual con los documentos de Google. Aunque este, por ser un software o una aplicación diseñada para ser ejecutada desde el navegador, tiene muchas menos opciones, al menos visibles acá en la barra de herramientas, porque la mayoría de las opciones están ocultas acá en estos menús. De todas maneras, podemos observar algunas herramientas comunes, como por ejemplo los botones de alineación para hacer listas numeradas, el color de la letra, subrayado, cursiva y negrita. Acá no aparece la N de negrita, sino que aparece la B de bold, que sería negrita en inglés, al igual que la I de italic, que es cursiva, y la U de underline, que es subrayado en inglés. Lo importante con respecto a este análisis que estamos haciendo en este momento es que usted tenga presente que las herramientas que encuentre en un programa puede encontrarlas en otro programa, solo que van a estar quizás en un punto diferente. Lo que tiene que hacer es explorar. Veamos ahora los pasos para la creación de un documento en un procesador de texto. Lo primero que tenemos que hacer es preparar la página. Preparar la página significa determinar el tamaño de papel que vamos a utilizar, si es tamaño carta, oficio u otro tamaño personalizado. Definir las márgenes de acuerdo al tipo de documento que haremos y la orientación, es decir, si el documento estará con hojas verticales u horizontales. Posteriormente, hay que digitar el texto, todo el texto sin corregir los errores, es decir, que si usted se equivoca, comete algún error ortográfico, le faltó una tilde o cualquier error de digitación, puede dejarlo así y seguir hasta el final. De esta manera usted va a ahorrar mucho tiempo si en lugar de detenerse a corregir cada error, digita todo el texto hasta el final y después de terminar de digitar empieza el siguiente paso, que es la edición del texto. En esta edición está la corrección de todos los errores que hayamos cometido en la digitación, así como también la corrección ortográfica y gramatical, si es necesario agregar sangrías, interlineado, alineación en los párrafos, características que veremos a continuación en detalle. Posteriormente vamos a aplicar formato. Las características de formato son todo lo visible, todos los cambios en la apariencia que le vamos a hacer al texto, es decir, la fuente o el tipo de letra, tamaño de la misma, el color de las letras, si queremos dividir el texto en columnas o agregar una letra capital. Y por último vamos a insertar los objetos que permitan complementar o mejorar la apariencia de nuestro documento. Objetos tales como imágenes, gráficos, tablas y o bordes, ya sea para los párrafos o para la página entera. Siguiendo esta hoja de ruta, vamos entonces a crear nuestro documento. Comencemos por el primer paso, que es preparar la página. Entonces vamos a abrir Word
tal como aprendimos con el archivo ejecutable, y vamos a crear un nuevo documento en blanco. Es muy posible que las instrucciones que veamos en este video sean un poco diferentes dependiendo de la versión de Office que usted tenga. Vamos a trabajar en este caso con Word en la versión de Office 365. Por lo tanto, es la última versión. Es posible que algunos elementos estén ubicados en lugares diferentes. Si es su caso, lo que debe hacer es explorar todos estos menús, todas estas opciones de la cinta de opciones hasta encontrar la herramienta u opción que le estoy mostrando. El primer paso es preparar la página. Entonces lo que debemos hacer es ir a disposición y acá están todas las opciones que necesitamos. Por ejemplo, el tamaño de página está predeterminado como tamaño carta, pero hay otra cantidad de tamaño en caso de que usted necesitara crear un documento que vaya a ser impreso en otro tipo de papel. La orientación es si la hoja va vertical o horizontal, la dejamos vertical, y las márgenes son el espacio que hay desde el borde de la página hasta donde empieza el texto. Aparecen algunas opciones acá predeterminadas como márgenes normales, estrechas, moderadas o anchas, pero lo ideal es que usted las personalice haciendo clic acá donde dice márgenes personalizados y seleccionando el tamaño exacto que necesita de margen en cada uno de los lados de la hoja, superior, inferior, izquierdo y derecho. En este caso yo tengo configuradas a 2.54 centímetros, que es el equivalente a una pulgada. Lo tengo en la margen del mismo tamaño, superior, inferior, izquierda y derecha, en 2.54 centímetros, porque ese es el estándar de las normas APA. Las normas APA son las normas que rigen la creación de documentos actualmente, son las normas más utilizadas en este momento. Damos clic en aceptar y ya tenemos entonces nuestra página configurada para pasar al segundo punto, que es la digitación de todo el texto desde el inicio hasta el punto final. Ahora que ya tenemos digitado el texto, vamos a definir nuestro objetivo, es decir, qué es exactamente lo que queremos lograr con este documento. Para eso ya tengo una muestra de cómo queremos que nos quede el documento al final. Este es el modelo que tenemos para la creación del documento, es decir, este texto es el que acabamos de digitar y lo que nos falta es darle todas estas características para que quede igual a este. La tarea entonces es convertir esto en esto. Vamos a hacerlo paso a paso, siguiendo la hoja de ruta que ya habíamos definido previamente. Ya tenemos preparada la página, tenemos digitado el texto. Lo que sigue ahora es la edición del texto, empezar con la corrección ortográfica y gramatical. En este documento, todas las tildes han sido eliminadas intencionalmente y adicional a eso se cometieron algunos errores en el proceso de digitación. Una de las prácticas más habituales al momento de corregir el texto es empezar a dar clic derecho sobre cada palabra que tenga un error y seleccionar la corrección que nos sugiere. Pero no es el método más eficiente porque tendríamos que hacer muchos clics. Lo ideal es iniciar la corrección ortográfica presionando la tecla F7. Cuando presionamos F7, nos va a aparecer el corrector ortográfico y gramatical. Depende nuevamente de la versión que tengamos, de nuestra versión de Word. F7 siempre va a ejecutar el corrector, pero este corrector va a tener una apariencia diferente dependiendo de la versión. Por ejemplo, esta es la apariencia que tiene en la versión 365. ¿Qué debemos tener en cuenta al momento de corregir? Lo primero es que los errores ortográficos son palabras mal escritas, es decir, palabras que o les falta algún carácter o tienen un carácter incorrecto o les falta algún símbolo. Esos están marcados en rojo. Los errores que están marcados en azul son errores gramaticales. Un error gramatical es un error de concordancia. Cuando, por ejemplo, no corresponde el tiempo de conjugación de un verbo con la frase o no corresponde un artículo con el sustantivo. Un ejemplo de esto sería acá donde dice obedecían sus órdenes. Aunque órdenes es una palabra correcta del idioma español, no va acá, no concuerda con el contexto de la frase. En este caso debería ser obedecían sus órdenes. Por lo tanto, acá falta una tilde.
pero él me lo está marcando como un error gramatical porque la palabra ordenes sin tilde también existe. Entonces él no puede decir que es un error ortográfico porque la palabra está bien escrita, solo que no para este contexto. Por lo tanto, se corregiría agregando una tilde. Esa es la diferencia entre los errores marcados en rojo y en azul. Los rojos son ortográficos, los azules son gramaticales. Lo que hay que hacer es leer muy bien, estar muy atentos al momento de la corrección para ver cuál es la sugerencia que se nos hace para cada error. Acá en el editor se nos están haciendo sugerencias y ante las sugerencias se pueden hacer tres cosas: cambiar, omitir o agregar. ¿Cómo se hace? Depende de cada corrector, es decir, de la versión que usted tenga. Por ejemplo, en este caso me está mostrando que el nombre de Felipe IV está mal escrito. Está escrito Fleipe en lugar de Felipe. Por lo tanto, acá él me está dando las opciones. ¿Será Felipe? ¿Será Flipe? ¿Será Flipe? Son palabras que existen en el idioma español y él me dice que debido a la similitud con la palabra que yo digité pero que está mal escrita, él me hace estas sugerencias. Si yo quiero cambiarla por alguna de estas, simplemente le doy clic. También existe la opción de no solo cambiarla, sino seleccionar la opción de cambiar todo. ¿Qué es cambiar todo? Que si este error se repitiera varias veces en el texto, él lo busque y lo corrija en todas. Con este que es un nombre, pues probablemente no esté repetido varias veces, pero palabras como esta, por ejemplo, había, sí es posible que aparezcan varias veces escritas de manera incorrecta en el documento. En ese caso, darle cambiar todos nos ahorrará tiempo porque las va a cambiar todas de una vez. Va a corregir ese error en todas las páginas que tenga el documento. Es decir, que si hay una página o 100 páginas, igual va a buscar en todas las 100 páginas y cada vez que encuentre este error lo va a cambiar. Lo va a cambiar por la opción que yo seleccione. La otra opción es omitir. Omitir una vez es que en este momento yo no quiero corregir ese texto. Por ejemplo, si el rey no se llamara Felipe, sino en realidad se llamara Fleipe, entonces en ese caso yo tendría que decirle, no, déjemelo así, que es una palabra que si bien es incorrecta desde el punto de vista ortográfico porque no existe en el diccionario, sí es una palabra que quiero incluir en el documento porque es el nombre de una persona. Otro caso podría ser que yo estuviera poniendo un texto en otro idioma, pero si tengo una palabra, si tengo un documento en español, pero dentro del documento en español voy a escribir una palabra en inglés, esa palabra en inglés se me va a marcar como error ortográfico, pero yo le voy a decir que la omita porque no quiero que me la cambie, sino que me la deje de la misma manera, aunque sea un error dentro del documento. Y omitir todo, que en este caso me aparece como ignorar todo dependiendo de la versión del Office, sería lo mismo que cambiar todo, pero invertido. Ya no va a corregir todos los errores, sino que va a omitirlo. Cada vez que encontrará este mismo error, lo va a pasar por alto. Y la última opción es agregar al diccionario. Agregar una palabra al diccionario es si yo quiero que esa palabra que está mal escrita o que el diccionario no la conoce, quiero utilizarla en futuros documentos y quiero que cuando la vuelva a escribir no me la tome como un error. En ese caso, entonces lo que tengo que hacer es agregar la palabra al diccionario. Cuando agrego la palabra al diccionario, estoy educando el diccionario de Word, estoy modificándolo para que aprenda que una palabra que normalmente la toma como un error, de ahora en adelante la va a tomar como una palabra correcta. Vamos entonces a corregir la ortografía teniendo en cuenta todo lo que acabo de explicar. Sea muy cuidadoso y lea muy bien cada una de las sugerencias que le hace. En esta versión de Office 365, el editor o corrector ortográfico nos muestra un puntaje que será del 100% cuando hayamos terminado de corregir todo el documento, pero esto no aparece en las versiones anteriores de Word, entonces vamos a omitir por el momento esto. Simplemente ya terminamos de corregir, entonces nuestro texto ya está perfecto. Vamos a seguir entonces con los otros pasos. Dentro de la edición del texto también tenemos la alineación, sangría e interlineado. ¿Qué es esto? Vamos a verlo. La alineación determina hacia qué lado de la hoja están
alineados, valga la redundancia, todos los renglones o líneas. Es decir, si están como de manera predeterminada a la izquierda, como se ve en este caso que todas las líneas empiezan desde acá. Podría estar, voy a seleccionar todo el documento con control E, podría estar alineado al centro. Si doy clic acá o presiono la combinación de teclas control T. O podría estar a la derecha, el método abreviado sería control D, o podría estar justificado, que es control J. Observe la diferencia entre izquierda y justificado. A la izquierda, todas las líneas comienzan acá, pero terminan en un punto diferente dependiendo de la longitud de las palabras. Si le doy justificar, lo que hace Word es agregar espacios adicionales entre cada palabra para lograr que todas las líneas tengan la misma longitud. De ese modo, queda mucho más armonioso el texto. Si miramos nuestro documento original, esa es la alineación que tenemos, porque observe que las líneas empiezan y terminan todas llevando una misma margen, a excepción de los espacios donde están las imágenes. Determinaremos entonces que la alineación sea justificada. Posterior a eso, vamos a definir los párrafos. Observemos que este primer párrafo empieza acá donde dice al comenzar, termina donde dice recibían. Es correcto. El segundo párrafo empieza donde dice el rey tenía 3 hijos y termina en banqueros lombardos. Este segundo párrafo que está dividido en columnas. Si yo observo acá, al digitar el texto, después de Inglaterra presioné Enter, lo que hizo que se generara un nuevo párrafo. Para eliminar esto y convertir estos dos textos en un solo párrafo, lo que voy a hacer es simplemente ubicarme acá donde termina este y presionar la tecla suprimir. De ese modo el texto sube y dejo un espacio para separarlo del punto. Ahora ya tengo el párrafo como lo quería. El párrafo siguiente comienza en para hacer frente y termina en quebrarse. Para hacer frente y quebrarse pasa lo mismo. Hay dos párrafos que necesito convertir en uno. Entonces doy clic acá, suprimir y dejo un espacio. El siguiente comienza en pero y termina en desdichados. Pero, desdichados, ¿estamos bien? El siguiente comienza en solo y termina en cruzadas. Solo, cruzadas, es correcto. El siguiente empieza en la independencia y termina en infamias. La independencia en infamias. Y el último párrafo es todo el texto que queda. Es correcto. Ahora distribuidos los párrafos, lo que sigue es la sangría. ¿Qué es la sangría? Observe que en este texto, con excepción del primer párrafo, todos los demás tienen un espacio adicional desde la margen hasta donde empieza el texto en la primera línea. Observe que la primera línea del párrafo empieza más a la derecha, al igual que este, al igual que este, al igual que este y este. O sea, todos los párrafos tienen una sangría. Cuando existe un espacio adicional entre la margen y el inicio del texto, eso se llama una sangría. Y la sangría puede estar alineada a la izquierda, a la derecha, o puede ser una sangría únicamente en la primera línea. Existe una sangría francesa que es lo opuesto a la primera línea, es decir, la primera línea quedaría en la margen y todas las demás quedarían corridas. Ya cada cual decidirá en qué momento utilizar cada una. Por ahora vamos a aplicar la sangría de primera línea. Para eso entonces vamos a seleccionar el texto desde el segundo párrafo hasta el final. Me ubico en donde quiero que inicie la selección y presiono la combinación de teclas Control Shift Fin. De este modo selecciono hasta el final. Ahora voy a ir al formato de párrafo o configuración de párrafo. Para eso debo hacer clic en este botón de configuración de párrafo que se encuentra en la cinta de inicio. Lo ubica acá en donde está el bloque de las alineaciones, color de párrafo, entre otras. Damos clic en configuración de párrafo y en este cuadro de diálogo que aparece vamos a seleccionar donde dice sangría especial de primera línea. Y este 1.25 centímetros que aparece es el espacio de sangría o la medida de la sangría. ¿Cuánto quiero? Pues si lo quiero aumentar o disminuir ya es decisión mía, de acuerdo a lo que necesite mi documento.
Doy a aceptar y observe que ahora todos los párrafos tienen la primera línea sangrada, es decir, empieza un poco más hacia la derecha. El interlineado. El interlineado es el espacio que hay entre una línea y otra. Si miramos nuestro documento original, el interlineado está sencillo, es decir, no hay mucho espacio entre una línea y otra, pero veamos las opciones. Voy a presionar Control E para seleccionar todo y las opciones de interlineado se obtienen acá con este botón que dice espaciado entre líneas, o también tengo los métodos abreviados Control 1, Control 2, Control 5. ¿Qué hacen? Control 1 es interlineado sencillo, Control 2 es interlineado doble y Control 5 es interlineado de 1.5 líneas. Observe cómo se juntan y se separan las líneas. Control 1, Control 5, Control 2. Voy a dejarlo en el interlineado sencillo, que es el que tenemos de manera original en nuestro texto. Una vez que ya está corregido todo el texto y están organizadas las alineaciones, sangrías y párrafos de mi documento, puedo empezar a aplicar el formato. ¿Qué es aplicación de formato? Todo lo que tenga que ver con fuente, tamaño de la fuente, el color de la fuente, o sea, todas las características del texto. Voy a comenzar por definir el formato del texto de acuerdo a lo que veo en el ejemplo. ¿Qué tengo acá? Esta es una fuente Calibri de tamaño 12. Entonces, lo que voy a hacer es modificar la fuente acá para que sea Calibri de tamaño 12. Calibri es la fuente predeterminada de Word desde hace varias versiones. Entonces, todo lo que yo escriba, a menos que lo cambie, va a aparecer en Calibri. Pero el tamaño predeterminado en este caso es 11. Voy a cambiarlo a 12. Selecciono todo y desde acá, desde la fuente, tamaño de fuente, tipo de fuente, en el tamaño voy a seleccionar 12. Si yo quisiera, podría cambiar el tamaño de la fuente utilizando estos botones. Cuando no sé cuál es la medida exacta que necesito, sino que tengo que ir aumentando o disminuyendo el tamaño hasta encontrar uno que se adecue a mi necesidad. Ya depende entonces de cómo quiera yo trabajar. Si quiero definirlo desde acá, desde el tamaño directamente, o si quiero hacerlo aumentando o disminuyendo dinámicamente el tamaño hasta encontrar el que más se ajuste a mis necesidades. Tenemos el título del texto, Los Reyes Malditos. Observe que tiene una fuente diferente, un tamaño diferente y además un estilo diferente. ¿Cómo se logra esto? Primero vamos a escribir el texto. Para eso me voy a ubicar acá al principio, presiono Enter para generar un espacio y en el espacio en blanco que generé voy a escribir el título. Selecciono el texto que acabo de escribir y voy a aumentar el tamaño. Este tamaño parece apropiado. Voy a centrarlo como está en el ejemplo y en lugar de cambiar el color de fuente desde acá, voy a ir a este botón que tiene los efectos de texto. Los efectos son una serie de características que permiten cambiar de manera mucho más artística el texto. Estas se utilizan para textos que yo quiero resaltados, vistosos, que llamen la atención, que tengan un énfasis diferente al resto del documento. No debo, bajo ninguna circunstancia, aplicar a todo un párrafo este tipo de efectos porque se dificulta mucho la lectura. Esta es una característica que se debe utilizar únicamente para títulos, encabezados, textos que yo quiera resaltar sobre el resto del documento. En este caso voy a seleccionar este, que es el que tiene un texto blanco, un contorno y una iluminación alrededor, que es el mismo conjunto de características que tiene este. La única diferencia es que acá tenemos unos colores diferentes. Si lo miramos detalladamente, el relleno es blanco, el contorno es, podríamos decir, café o marrón y el iluminado es naranjado. Vamos entonces a cambiar eso acá. El relleno ya está blanco. El contorno hay que ponerlo café. Entonces acá mismo en los efectos de texto está contorno. Es posible que acá la palabra contorno aparezca diferente como esquema, pero
Usted lo identifica por el icono y porque es la primera opción. Vamos al contorno y seleccionamos el color de contorno que deseo, que es café. Posteriormente el iluminado, que es el color que está alrededor. Nuevamente vengo acá, voy a iluminado y selecciono uno de estos que sea anaranjado, poco pronunciado. Y aquí ya lo tengo. Ahora, observe que la O es totalmente redonda en este título, mientras que esta se nota un poco alargada. Observemos los extremos de las letras, son acá totalmente angulares, terminan en punta, ángulos de 90 grados, perfectos. Mientras que acá no, son levemente redondeados. Eso significa que esto es una fuente diferente. La fuente que tiene este título se llama Century Gothic. Voy a ir a buscarla acá en este listado y la aplico. Y ahora ya tengo el texto del título exactamente igual al del ejemplo. Ok, continuemos. Una vez que ya está listo el título, continuemos con las siguientes características. En el primer párrafo vemos que hay una letra grandota al inicio de este que ocupa 3 líneas del párrafo. Estas letras que se utilizan en publicaciones de tipo periodístico, revistas, periódicos, folletos, y pretenden darle un énfasis especial al inicio del texto, se llama letra capital. Para insertar la letra capital, selecciono el párrafo, voy a la ficha insertar de la cinta de opciones y muy a la derecha voy a buscar el botón que dice letra capital. Doy clic ahí y veo que hay dos tipos de letra capital, en texto y en margen. Pero si yo selecciono cualquiera de estas dos, me va a poner la letra capital simplemente aumentando el tamaño y modificando la ubicación de esa fuente que ya está definida. Y observe que en nuestro ejemplo no solo está grande y ocupando 3 líneas, sino que además es un tipo de letra diferente, es otra fuente de un tipo más artístico, gótico, clásico, como usted la quiera llamar. ¿Qué hacemos entonces? En la letra capital, en lugar de seleccionar alguna de estas dos opciones, vengo a las opciones de letra capital, selecciono el tipo de letra que quiero que es en texto para que quede dentro de la margen y acá en fuente voy a seleccionar el tipo de letra que deseo, que es en este caso una que se llama Algerian. Esta es. Podría seleccionar si quiero que ocupe más de 3 líneas o menos y si quiero separarla un poco del texto, pero voy a dejar estas opciones así porque son bastante adecuadas. Al darle a aceptar, observe que ya obtenemos nuestra letra capital artística. Muy bien, ¿qué sigue? La imagen, la primera imagen, el rostro de Felipe el Hermoso. Bueno, así le llamaban, ya ustedes juzgarán su hermosura. ¿Qué hacemos? Vamos a insertar la imagen. Para eso debemos tener las imágenes almacenadas y esta ya la tenemos almacenada. Para insertar las imágenes nuevamente en la ficha insertar de la cinta de opciones doy en imágenes y voy a darle la opción que me dice buscar imágenes en este dispositivo. Dependiendo de la versión de Office que tenga instalada, es posible que simplemente al dar imágenes me lleve directamente a este cuadro de diálogo para buscar las imágenes. Acá tengo la carpeta donde están todas las imágenes del documento. Insertamos entonces la de Felipe y nos va a aparecer una imagen muy grande. Cuando la imagen aparece así de grande, lo que debemos hacer es cambiar su tamaño. Y para cambiar el tamaño es importantísimo tener en cuenta siempre hacerlo desde las esquinas. ¿Por qué? Si lo hago desde la parte superior, observe cómo pierde la proporción y queda todo cachetón. O si lo hago desde un lado, también va a perder la proporción, solo que en esta ocasión queda cara y largo. No quiero ninguna de esas opciones, lo que quiero es que mantenga la proporción. Entonces lo hago desde una esquina, poco a poco, hasta obtener el tamaño deseado. El tamaño deseado es uno que se parezca a este documento original. Creo que este tamaño está bien. Ahora, para que aparezca acá, en este momento él no se deja mover porque cuando yo inserto la imagen, Word la toma como si fuera un carácter más, como otra letra dentro del documento.
Para poderla mover libremente, tengo que cambiar el ajuste de texto y para eso está este botón, que en caso de que no le apareciera, usted va a tener en cuenta que cuando selecciona la imagen, aparece una nueva ficha en la parte superior en la cinta de opciones, que tiene todas las opciones de la imagen. Si doy clic por fuera, observe que desaparece. La selecciono y aquí aparece nuevamente formato de imagen y aquí está el ajuste de texto. Estas opciones que aparecen acá son las mismas que aparecen acá. El ajuste de texto cuadrado, que es esta primera, me permite mover la imagen libremente y donde yo la ubique el texto se va a acomodar a su alrededor formando un cuadrado. Voy a ubicarla entonces donde la quiero, acá que se mantenga con la margen y además de eso voy a ponerle el borde que me muestra acá. Ese borde está también dentro del formato de imagen en los estilos de imagen. Yo puedo seleccionar acá una serie de estilos que van a cambiar la forma como se muestra mi imagen. El que está seleccionado es este marco compuesto que aparece negro, pero yo le puedo cambiar el color. Voy a seleccionarlo y en donde dice borde de imagen, cambio el color por el mismo color del contorno del texto. Observe que se me salió un poco de la margen, entonces lo voy a correr un poquito y lo puedo arrastrar hacia abajo si quiero. Ya es una cuestión de ubicación personalizada donde yo lo desee. Continuaremos ahora con el siguiente párrafo, cuya característica es que está dividido en dos columnas. Para eso, ¿qué debemos hacer? Seleccionamos el párrafo y vamos a buscar la opción de las columnas. Parece que soy muy reiterativo en estar insistiendo todo el tiempo, depende de la versión, depende de la versión, depende de la versión, pero es que es así. Por ejemplo, si usted tuviera un Office 2013, por ejemplo, acá no tendría la palabra disposición, sino diseño de página. Si tuviera un Office 2016 o 2019, no tendría disposición ni diseño de página, sino formato. Pero esa es la opción. Lo que hay que hacer es buscar. Entonces, en mi caso, busco en donde dice disposición y acá está la opción de columnas. Recuerde, si no está disposición, buscará la opción que diga formato o la que diga diseño de página. En mi caso, en disposición, columnas, selecciono la cantidad de columnas que deseo, que son dos. Y aquí ya tengo el texto dividido en dos columnas. Perfecto. Luego sigue la inserción de esta otra imagen que es el logo de los templarios. Vamos a insertarla entonces, simplemente me ubico en cualquier lugar más o menos cercano a donde quiero que aparezca la imagen, la quiero por acá. Voy a ponerle insertar imágenes desde este dispositivo, busco la imagen, le doy insertar y aparece una imagen enorme que me desfigura todo el documento, pero voy a repetir el procedimiento de cambiar el tamaño utilizando el controlador que está en la esquina. Ahí vimos cómo ya cambió de página y ya la tenemos de un tamaño más o menos parecido al original. ¿Qué debo hacer? Cambiar el ajuste de texto con la diferencia de que si observamos esta primera imagen tiene el texto alrededor formando un cuadrado, mientras que esta no tiene un cuadrado, sino que el texto parece que ingresa en todos los espacios de la imagen siguiendo su contorno. Esto se llama un ajuste estrecho, que es la segunda opción. Cuando le hago clic, observe cómo el texto se acomoda alrededor de la imagen. Lo que voy a hacer entonces es ubicarla en donde la necesito y ahí ya debe ocupar estos tres párrafos. Es correcto. Podría subirla un poco más. Ahí ya está. Muy similar a la del original. Ok. Y por último tenemos la otra imagen del último párrafo, que es el monje siendo quemado en la hoguera. Para eso entonces me ubico donde quiero la imagen. De nuevo repito el procedimiento, insertar imágenes desde este dispositivo. Voy y busco la imagen deseada, insertar. Nuevamente se me cambia todo, pero entonces empiezo a cambiar el tamaño.
observo cuál es el ajuste, es cuadrado evidentemente, entonces voy a darle ajuste cuadrado y voy a ubicarla en donde la deseo, que es en la esquina de este párrafo. Esta imagen no tiene ningún formato adicional, ningún estilo, hay que dejarla como está. Ok. Ya tengo entonces mi texto con el título, la letra capital, las columnas, las imágenes. Está muy similar a este. Me faltan algunos detalles. Primero, este texto, que es la maldición del caballero templario que está siendo quemado, me muestra el documento que está en una fuente diferente. Además está con un estilo de negrita y de cursiva porque están las letras inclinadas. ¿Qué debo hacer entonces? Selecciono el texto que está entre comillas y hago los cambios necesarios. Negrita, cursiva y cambio la fuente. Esa fuente de este texto se llama Times New Roman. Y ahí ya la tenemos. Nos falta en la parte inferior este texto. Esto está ubicado en el pie de página. El pie de página es un texto que se repite en todas las páginas de un documento y el encabezado es un texto que se repite en la parte superior de todas las páginas del documento. Se utilizan generalmente para poner información referente al documento como el nombre del capítulo, el título del trabajo, el nombre del autor, el número de la página. Todo eso puede aparecer en los encabezados o pie de página. En este caso vamos a poner en el pie de página este texto que es la referencia de donde fue obtenido el extracto. Lo que voy a hacer entonces es escribir este mismo texto en el pie de página. Para eso debo venir y dar doble clic en este espacio en blanco que aparece aquí debajo de la página, cerca de la margen. Si doy doble clic, se activa el pie de página y ahí simplemente voy a escribir. Escribo el texto que quiero y le agrego las características. ¿Qué características tiene? Está más pequeño, está en cursiva, no tiene negrita y está también en este mismo tipo de letra o fuente que se llama Times New Roman. Entonces voy a ponerlo de un tamaño pequeño, ya está en 10, es adecuado, en cursiva, en tamaño, en tipo de puente Times New Roman y alineado a la derecha. Observe que me está mostrando el apellido del escritor como un error ortográfico, pero no es un error ortográfico, simplemente es una palabra que quiero que aparezca acá en el documento. Quiero que aparezca ahí, aunque Word la tome como un error porque no aparece dentro de su diccionario. Drouin es un apellido francés y el diccionario está configurado en español. Voy a decirle simplemente que la omita. Listo, entonces mi pie de página, doy doble clic por fuera del pie de página y se muestra un poco atenuado. Eso indica que está dentro del pie de página y no hace parte del resto del documento. Bueno, y por último, tenemos este borde de página. Para poner el borde de página, voy a ir en la cinta de opciones, la ficha inicio, en el bloque de párrafo hay una opción de bordes. Voy a seleccionar, no haciendo clic en el botón porque le daría borde al párrafo que tenga seleccionado en el momento, sino en la flecha que lo acompaña para seleccionar la última opción que dice bordes y sombreado. Y acá voy a seleccionar la pestaña que dice borde de página. En borde de página yo podría seleccionar alguna línea de estas. Podría seleccionar si quisiera ponerla de otro color o podría incluso seleccionar alguno de estos que Word llama arte. Supongamos que quiero hacer un texto navideño, podría llenarlo de arbolitos y toda la hoja me quedaría llena de arbolitos alrededor. Bueno, no es nuestro caso, voy a cambiarla. Bordes y sombreado, borde de página. Y en este caso voy a seleccionar una de estas líneas que parecen tridimensionales y le doy a aceptar. Ahí tengo mi borde de página en toda la página. Está abarcando todo el documento.
Ya está listo el documento con todas las características que quería. Es decir, que hemos cumplido el objetivo de convertir un texto plano en un documento con formato muy llamativo y bien distribuido. El último paso será guardar el documento. Y para guardar el documento se deben tener en cuenta tres cosas. El nombre del documento, que me va a permitir ubicarlo posteriormente, la ubicación, que es donde quiero que se guarde el documento, y por último, el tipo de archivo, que determina qué programa debe utilizarse para abrirlo la próxima vez. ¿Por qué es importante esto? Por las opciones de compatibilidad. Si yo quiero seguir modificando este documento en algún momento, debo guardarlo con el formato original de Word. En ese caso, cada vez que lo abra podré hacerle modificaciones. Pero si lo que quiero es distribuirlo, mandarlo por correo electrónico, por WhatsApp o por cualquier otro medio, lo ideal es guardarlo en un formato que asegure la compatibilidad con nuestros dispositivos, o sea que se pueda abrir desde cualquier dispositivo. Ese formato es el PDF. Lo que voy a hacer entonces es guardar dos versiones del archivo. La primera en Word para poder mantener la posibilidad de editarlo y la segunda en PDF para poder distribuirlo y asegurarme de que todas las personas que lo reciban, o al menos la gran mayoría, lo puedan abrir. Para guardar el documento presionamos la tecla F12 en el teclado y vamos a seleccionar dónde lo queremos guardar, que es la ubicación. Voy a guardar en la carpeta donde estaba trabajando. Acá dentro de la carpeta voy a guardarla con el nombre Los Reyes Malditos y le voy a poner que sea tipo de documento de Word, es decir, no le voy a guardar, no le voy a cambiar nada. Observe que Word automáticamente puso como nombre de archivo el título, porque él me sugiere generalmente la primera frase que haya en el documento. Le doy clic en guardar. Después de guardarlo voy a verificar en la carpeta donde estaba trabajando para ver si sí quedó guardado. Y efectivamente acá está, observe que se llama Los Reyes Malditos y tiene el logo del documento de Word. Posteriormente voy a guardarlo como PDF. Presiono nuevamente la tecla F12, selecciono la misma ubicación, el mismo nombre, pero acá en tipo voy a seleccionar PDF. PDF significa Portable Document Format, formato de documento portable, y es el formato de documento que se creó para distribuir documentos por Internet. Doy clic en guardar y voy nuevamente a verificar en la carpeta. Y ahora ya tengo los Reyes Malditos en Word y los Reyes Malditos en PDF. ¿Sí? Si abro este, voy a tener este resultado, que es el documento editable. Y si abro este, voy a tener el documento en formato PDF, que es el que puedo distribuir. Hasta aquí el curso acelerado de creación de un documento con diferentes características. Espero que les sea de mucha utilidad.